Exacto. Bien, entonces vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar, Felipe, así que les Felipe, invito ahí donde están ustedes, Felipe, un que poquito puedan, antes ¿cierto?, de... inclinar su rostro. Ya. Sí, Que no, estoy invitando a una persona que yo conocí en la calle hace tiempo y ella quiere aprender del Señor y a lo mejor se entra para que sepa. Se llama Jimena, ¿ya? Para que la acepte. Si es que ya, entra, genial. porque le mandé el link Invítele, recién. mándele el link. Por mientras vamos a orar, Ya. mientras ella va entrando, ¿sí? Oremos. Amoroso Dios que estás en los cielos, gracias te damos por un nuevo día que nos das, por este lindo día sábado, que es un día para descansar, Señor, un día que tú designaste para que nosotros podamos reposar, Señor, y encontrarnos contigo. Y ahora tenemos esta oportunidad de poder juntarnos, Señor, para estudiar tu palabra, así que pedimos tu bendición, que tú seas con nosotros, Señor, que tú puedas atender las peticiones que se hicieron, que tú puedas bendecir grandemente a la hermana Patricia y también a su familia. Ella está agradecida porque la has cuidado hasta ahora, Señor, y síguela cuidando y protegiendo de todo lo que está ocurriendo. Bendice grandemente a la hermana Vildad, que pueda seguir, Señor, recuperándose y con sus tratamientos bien. Que tú puedas bendecir también a la familia del tío Jacinto, Señor, que le puedas ayudar, Señor, y ser con su familia. Pues te pedimos por el hijo de la hermana Rosina, que tú puedas tocar su corazón en el momento cierto, en el momento que tú sabes, Señor, para que él pueda volver, cierto, a encontrarse contigo y así también tomar una decisión de volver a tus brazos. Te pedimos también por aquellas personas que nos están mirando, por aquellas personas que nosotros también hemos invitado para que puedan nosotros. Y así, Señor, tú seas con nosotros. Te pedimos también por el profesor Rodrigo, que también se contagió de coronavirus, que puedas ayudarle, Señor, a recuperarse y que tú hagas un milagro también en su vida. Bendícenos grandemente, Señor, acá estamos para aprender de ti y por eso invitamos tu presencia. Lo vimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a compartir entonces la pantalla para que pueda, cierto, ver el PPT, cierto, que les traigo. ¿Sí? Ahí está. Está Facebook, estamos transmitiendo por Facebook, obviamente. Aprovechen de compartir también por Facebook. Lo bueno es que esto queda grabado, entonces a veces una persona no puede entrar a la reunión por Zoom o no se la perdió, ¿cierto? Porque estaba en otra cosa. Yo les voy a mandar también el link por el WhatsApp para que así lo puedan compartir a aquellas personas que quizás no puedan entrar por Zoom o que están un poco ocupadas para que lo puedan ver después. ¿Está bien? Y eso es lo bueno, que este estudio, ¿cierto? Este video lo pueden nuevamente repasar, estudiar y así ver de nuevo. Así que ahí yo les voy a mandar, ¿cierto? El link. Ahí está. Entonces, seguimos estudiando este libro, ¿cierto? Que es El misterio de la profecía, que es un libro muy importante, creo que contingente, ¿cierto? A nuestros tiempos, con todo lo que está ocurriendo. Ahí yo le estoy mandando el link también para que puedan compartir el video por Facebook, perdón. Ahí está. Y nos pueden ver también por allá. ¿Sí? Ven el PPT, ¿cierto? Ven en la pantalla, ¿no? ¿Sí? Genial. Entonces, El misterio de la profecía es este libro que tengo acá en mis manos. Sería bueno que cada uno de ustedes lo pudiera tener también para poder profundizar este estudio. Este estudio siempre se reduce a 1 hora, pero si de repente queda algo por ahí o quiere nuevamente repasar, lo bueno es tener el libro para poder nuevamente estudiarlo. Ahí pueden hablar conmigo y yo se los puedo enviar a su hogar. Y el capítulo que nos corresponde el día de hoy, ¿cierto? Ya vamos en el capítulo 5. ¿Sí? Los otros capítulos están grabados por aquí mismo, por Facebook. Entonces pueden irlo repasando. El capítulo de hoy, ¿cierto? Tiene este título: La vida que trae esperanza. ¿Sí? Le quiero presentar a una persona. Él es Michael Hassel. Él es un arqueólogo adventista muy conocido. Él es especialista en estudio arqueológico y ha trabajado, ¿cierto?, en la Universidad Adventista de Southern, cerca de Tennessee, y durante sus últimos 30 años se ha dedicado a eso, a la arqueología. Esa es su especialidad. Entonces aquí ustedes pueden ver diferentes imágenes. Él ha participado de diferentes eh, expediciones, incluso ha liderado algunas de ellas, en las cuales han hecho excavaciones en Israel, en Egipto, han excavado sitios bíblicos y han descubierto algunos indicios bien interesantes, por ejemplo, lo que es Ascalón, Geser, Laquis, son estas ciudades que ustedes ven acá. También lo que es el Valle de Elam, que es el que está acá abajo, este que ven a ustedes acá abajo, es donde peleó, cierto, David con Goliat. Interesante. Masada, que es
una fortaleza, ¿cierto? Es un monte en el cual se escondieron los israelitas cuando fue la destrucción de Jerusalén. Ahí, ¿cierto? Está su fortaleza, está sobre un monte. Y ahí ustedes pueden buscar después estos lugares bien bonitos. Interesante la historia que trae detrás, ¿no? Ascalón, Geser, Laquis, el Valle de La, y también, ¿cierto? Masada. Este historiador, como les digo, se ha dedicado, ¿cierto? Su vida a demostrar que la Biblia realmente existió, que tuvo, ¿cierto? Una trascendencia. Muchas personas hoy día dicen, no, es que la Biblia realmente es un cuento de hadas, o es realmente, ¿cierto? Poesía, no es real, son mitos, son cuentos, son leyendas, pero él realmente se ha encargado de eso, de desmitificar esto y demostrar que esto era real. Por ejemplo, le quiero mostrar uno de los descubrimientos que él hizo. Acá ustedes ven a Herodes el Grande, ¿sí? Si ustedes recuerdan, Herodes, ¿dónde fue que se menciona a Herodes en la Biblia? En los Evangelios. Claro, él era uno de los reyes edomitas, ¿cierto? ¿Cómo decirlo? Helenistas, que estaba gobernando Jerusalén en el tiempo de Jesús. Eh, Hubieron tres Herodes, que era Herodes el Grande, Herodes Antipa y Herodes Agripa. Estos tres se mencionan en la Biblia, en los Evangelios, ¿cierto? Y me equivoco, si no me equivoco, creo que Herodes Antíoco. Creo que Herodes Antíoco también se menciona en la Biblia. Hay cuatro diferentes Herodes, ¿cierto?, en la historia. Y el primero que se menciona es Herodes el Grande, el que está acá en esta imagen. Eh, en Masada, que es un montículo de arena que forma, ¿cierto?, este monte. Ustedes lo ven acá, este otro lado. Es una fortaleza, es un lugar, ¿cierto?, un monte del cual escaparon algunos judíos cuando fue la destrucción de Jerusalén. Nosotros ya estudiamos esto. Entonces ellos fueron allá, y allí construyeron una mini ciudad, una pequeña ciudad, y después, ¿cierto?, fueron también asolados por los mismos romanos, que lo persiguieron. En esta ciudad, ¿cierto?, se descubrió una cueva, ¿cierto?, lo que se llama, ¿cierto?, la cueva de Herodes, ¿sí? Y se cree, ¿cierto?, que ahí fue donde está enterrado, se llama así en realidad, pero es un mito. Y uno de los registros bíblicos que nos muestra esto es lo siguiente. Estas monedas que ven acá son monedas de plata de la época de Jesús. Herodes, ¿cierto?, fue aquel rey que mandó a matar a Jesús. Incluso él tuvo 6, incluso 7 hijos, se presume de otro hijo, que él tenía miedo de que alguno de sus hijos, como era muy común en aquella entonces, en aquella época, viniese y obviamente le quitase el poder. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él mandó a matar a sus hijos. Y cuando escuchó esta noticia, ustedes lo pueden leer en los Evangelios, en Mateo, cuando vinieron los reyes del Oriente y buscaban, ¿cierto?, al nuevo rey de los judíos, él escuchó esto y dijo, ¿el nuevo rey de los judíos? O sea, que hay alguien que va a venir a destronarme. Y él, enfurecido y con un poco de miedo, mandó matar a todos los niños. Y es conocido, ¿cierto?, la historia está hecho como la matanza de los inocentes. Él mandó matar a todos los niños, y de entre ellos, obviamente, Jesús, a todos los niños que tuviesen menos de 3 años para abajo. Entonces ahí está la persecución, ¿cierto?, de los niños y la matanza de los niños. Era terrible, ¿cierto?, la locura a la cual podía llegar este rey. Después quedaron dos hijos vivos, dos de ellos que escaparon, uno fue escondido y el otro escapó, y después uno le sucedió en el trono. Estas monedas que ven acá, él después murió de consecuencias que no se explican todavía. Murió, ¿cierto?, en el cuarto año después de Cristo, por algo extraño. Nosotros creemos la providencia de Dios, un castigo divino, por la matanza que él hizo. Estas son las monedas que hablan acerca de él. Acá dicen, ¿cierto?, Herodes, son monedas de plata, ya pueden ver que están un poco verdes, rojas por la antigüedad, pero acá se ve Herodes. Se ve, ¿cierto?, la imagen de la serpiente, que era la imagen, ¿cierto?, del ejército romano, y también se ve una corona, ¿sí?, que era símbolo de realeza. Entonces esto demuestra que este personaje sí existió. Acá está la llamada, ¿cierto?, tumba de Herodes, donde se cree que estaba, ¿cierto?, está su cuerpo. Y acá quiero mostrarles también otra cosa, que resulta que en el New York Times, déjenme buscar la fecha, el 19 de agosto de 1992, ¿sí?, el New York Times dio esta noticia, que se había descubierto la tumba de Caifás. ¿Quién era Caifás? A ver si se acuerdan. ¿Quién era Caifás? En la historia bíblica, ¿quién fue Caifás? Caifás fue aquel cierto sumo sacerdote que mandó a enjuiciar, cierto, a Jesús.
que lo llevó ante Pilato para que fuese sentenciado y los romanos lo matasen. Se encontró su tumba, y es esta que está acá, ustedes la pueden ver. Y es bien interesante también la forma en la cual está ahí, es una tumba pequeña, ahí pueden estudiar ustedes, buscan ahí en internet, esto es un descubrimiento que se hizo en el año 1992, o sea, no hace mucho tiempo, hace apenas unos 30 años atrás, y se descubrió la tumba de Caifás. Entonces esto demuestra también que la historia no está cimentada sobre el viento, sino que es una historia que está basada realmente en hechos reales. Y hay diferentes descubrimientos arqueológicos que demuestran y dan testigo muchas evidencias, cerámicas, porcelanas, piedras, incluso testigos en que realmente existieron estos personajes de los cuales nosotros hablamos, y también que la historia, cierto, bíblica de Jesús es real. Ahí, cierto, después se viene diferente teoría de que, claro, que Jesús fue real, pero quizás no fue humano, eso lo vamos a hablar más adelante. Hubieron diferentes historiadores, cierto, o personas, filósofos como Flusser, como Hotman, que hablaron acerca de esto, ¿no? Hay diferentes personas que obviamente marcaron la historia, por ejemplo, Confucio, está Platón, está, cierto, Sócrates, que gracias a él tenemos gran parte de la matemática y física, Mao Zedong, ¿cierto? Y su libro, ¿cierto? Rojo, en el cual, ¿cierto? Basa en todo lo que es el comunismo, ¿cierto? Y el régimen oriental, Winston Churchill, un gran dirigente, y obviamente Abraham Lincoln, el más famoso, ¿cierto? Presidente de los Estados Unidos de América, considerado como uno de los mejores, ¿no? Todos ellos obviamente tuvieron una historia, ¿cierto? Marcaron la vida de las personas y muchas personas se encargan de seguirles, de poder aprender acerca de ellos, de estudiar, ¿cierto? Sus libros, lo que ellos dejaron, pero sin duda hubo una persona más influente que todos ellos, que marcó la historia aún más, que su nombre es más conocido que cualquiera que estos, y ese es Jesús. Jesús obviamente hace un marco, hace obviamente una marca, deja una marca en la historia y en la vida de cada persona, porque casi no hay persona hoy día que no conozca, cierto, el nombre de Jesús o su figura. A través de los medios masivos de comunicación se hace conocer su historia, nosotros lo estudiamos a través de la Biblia, las películas, las series, nuestra misma fecha, ¿no? Hoy día estamos a 21, ¿cierto?, de agosto del año 2020, después de Cristo. Entonces también cuando uno hace un descubrimiento, un estudio, sea cristiano o no, siempre se habla antes o después de Cristo. Entonces también su vida hizo un marco en la vida, ¿cierto?, de toda la historia. Y hay diferentes, como les digo, teorías acerca de esto, de si realmente él fue divino o no. Por ejemplo, hace unos años atrás salió un libro de Dan Brown llamado El Código Da Vinci, que infería que Da Vinci quería dejar un mensaje a través de sus pinturas, todo, porque él era un gran historiador, teólogo, músico, arquitecto, etcétera, etcétera. Entonces dejaba vestigios, según lo que dice el libro, huellas, ¿cierto?, acerca de un mensaje muy importante, lo que él llamaba, ¿cierto?, el Código Da Vinci. Esta era una novela de ficción, después se llevó, ¿cierto?, a la televisión, a la película, ¿cierto?, el Código Da Vinci. No sé si ustedes la han visto, pero es una película donde se muestra que supuestamente Jesús había tenido era más que nada, ¿cierto?, un personaje histórico, había tenido una relación con una mujer llamada María, y obviamente la descendencia obviamente tenía que tener un significado. Eso era obviamente una falsedad, muchos teólogos discuten sobre esto, a ningún teólogo le gusta esta película porque habla directamente de herejías. Muchas personas, cierto, creyeron que esto era verdad, y así se muestran diferentes formas de invalidar realmente lo que dice la Biblia. Por ejemplo, salió hace un año atrás una película en Netflix que decía que Jesús era gay, cosas así. Pero veamos realmente qué es lo que dice la historia. Acá aparece el concilio de Nicea. Según esta película y según esta novela, que realmente son ficción, pero mucha gente cree en esto, y hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces aparecen videos en YouTube, películas, personas hablando por internet, y pueden decir muchas cosas y hay mucha gente que les cree de forma inmediata. Nosotros somos llamados a estudiar, a obviamente escudriñar y obviamente tener cuidado con lo que estudiamos, ¿no? Decía lo siguiente la película, que a Jesús se le consideraba como alguien divino solamente por una votación que se hizo en el concilio de Nicea, y que solamente había ganado por 2 puntos. Estaba, cierto, muy peleada la pelea, pero la verdad es que si ustedes estudian, toman un libro de historia, aparece el concilio de Nicea, que fue cuando se juntaron diferentes líderes de iglesia, no solamente judíos, sino también líderes de la iglesia cristiana de Roma, de Grecia. Se juntaron en el año 325, después de Cristo, 318 obispos, todos dirigentes de iglesia,
y pusieron a discutir la cuestión, si Jesús era divino o no, porque ya muchas iglesias, ¿cierto?, habían sido convertidas, muchas personas, ¿cierto?, se habían convertido, se habían bautizado y estaba creciendo el número de la iglesia cristiana, pero todavía está en juego y en duda esto. Todos tenían una concepción de Dios, ¿cierto?, de los mandamientos, eso estaba claro, pero Jesús, ¿este era un profeta o una persona o era un mago, un hechicero? Ellos fueron a votación y el resultado fue lo siguiente. 316 estuvieron de acuerdo de que Jesús era alguien divino, no era solamente un hombre, sino que era Dios. Y solamente dos personas estuvieron en contra. Pero no, aún así, ¿cierto?, confiaban en el veredicto de que era una persona histórica, quizás un profeta, que obviamente tenía una implicancia en la historia. Interesante, no era algo, ¿cierto?, desconocido, no era algo, ¿cierto?, como que hubiera mucha lucha, sino que realmente ellos confirmaron, los primeros, imagínense, los primeros ancianos de iglesia, los primeros pastores de la iglesia cristiana, la mayoría, a excepción de dos, estaban de acuerdo en que Jesús era alguien divino. Y aquí usted puede leer lo que dejaron plasmado diferentes historiadores. Por ejemplo, San Ignacio, en el año 105, dijo que Dios mismo se manifestó en forma humana a través de Cristo. Clemente de Alejandría dijo que es apropiado pensar en Jesucristo como Dios, que no hay nada de malo en eso, que Jesucristo es Dios. Justino Mártir, en el año 160 después de Cristo, dijo que siendo el unigénito verbo de Dios, es incluso Dios. No es solamente alguien, ¿cierto?, la forma de Dios encarnada, sino que también es Dios. Tertuliano dijo, Cristo es nuestro Dios en el año 200. Orígenes, también gran filósofo e historiador, dice, nadie debería ofenderse porque el Salvador también es Dios. Y Novaciano dice, él no es solo hombre, no solamente hombre, sino también Dios. Interesante. Los primeros líderes de iglesia, los primeros ancianos, los primeros pastores estaban de acuerdo en esto. Ellos estaban seguros de que Jesús era Dios, de que Jesús no era solamente un hombre enviado del cielo, no era solamente un hombre nacido de mujer, sino que era alguien realmente que había bajado del cielo, era alguien cierto divino, que Dios se había manifestado y estaba entre medio de nosotros, y se había manifestado a través de la persona de Jesús, de que Dios tuvo esa humildad, esa misericordia de encarnarse, vestirse de humanidad, como dice la escritora Ellen White, y de estar en medio de nosotros, en medio de su pueblo, para conocernos, para estar cerca de nosotros, para estar cerca de ti y de mí. Interesante. Miren ahora lo que dicen personas de la época, más atrás, que ni siquiera eran cristianas. Por ejemplo, Flavio Josefo. Ustedes pueden buscar después en internet el testimonio flaviano o el testimonio de Flavio Josefo. Dice lo siguiente, yo se lo puse acá. Dice, este es un historiador judío. Él era judío, no creía ser, no era cristiano en sí, no era cristiano. Él era judío. Pero era un judío cualquiera, no era alguien que practicase vehemente la religión, ni que fuera cierto alguien realmente convertido, porque él fue a la guerra incluso, por esa guerra que había contra Roma y fue arrestado después vivió como sirviente en Grecia, en Roma, y después se convirtió en historiador. Ese era su trabajo, ¿no? Él dice lo siguiente, atención, mire, dice él, por este tiempo, refiriéndose a las guerras, a todo, porque su enfoque era hablar acerca de la guerra, el conflicto judío-romano, hace un paréntesis y habla de este personaje. Dice, en este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarle hombre, ya que fue un gran hacedor de milagros impactantes, un maestro para todos los hombres que reciben la verdad con gozo. Y atrajo a él a muchos judíos y a muchos gentiles además, o sea, no solamente judíos, sino griegos, romanos, palestinos, etíopes, etcétera, etcétera, extranjeros. Era el Cristo, dice él, era realmente cierto aquella persona que iba a ser crucificada. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se le apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras maravillas, entre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, se refiere, ¿cierto?, a la iglesia cristiana, no ha cesado de crecer hasta este día. Interesante. No se sabe la fecha exacta en la cual escribió él esto, pero él vivió, ¿cierto?, entre el año 37 y 97 después de Cristo. Sí, está en su libro Antigüedades, página 18. Es un libro que ustedes pueden encontrar muy fácilmente. Y es muy reconocido historiador judío romano. ¿Ah? Interesante, cómo una persona que no es cristiana, pero es un historiador de aquel tiempo, reconoce a Jesús como un personaje histórico, y no solamente eso, sino que lo llama, que no es un nombre cualquiera, sino que es un maestro, y también habla acerca de su resurrección, habla acerca de que los cristianos cada vez, sus seguidores eran llamados así, crecían cada vez más. Tremendo, ¿no? Tácito, otro historiador romano, Flavio, ¿cierto? Flavio Josefo era griego, me disculpo, era griego, judío griego,
¿cierto? Había recibido la nacionalidad griega, al igual que Pablo, por su trabajo, etcétera, etcétera. Tácito era un historiador romano. Él dice lo siguiente, dice, Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, ¿sí? De César Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. O sea, interesante. Interesante, o sea, reafirma todo lo que nosotros estudiamos, lo que vemos en la Biblia, lo estudiamos. Acá la historia lo confirma incluso por personas que no son cristianas. Interesante, ¿qué les parece? Bueno, ¿no? Seguimos siguiendo viendo. Jesús obviamente no es una persona cualquiera, sino que veamos lo que dice la Biblia. Ahí vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia, ¿cierto? Ahí la tienen ustedes, yo la tengo acá. Juan 6:33, ¿qué es lo que dice? Y Juan 8:58. Ahí ustedes mismos la pueden buscar también, o la pueden leer acá de lo que dice. Si ustedes lo pueden leer, por favor. ¿Qué dice? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Interesante, muy bien. Algo que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? A los chilenos, el pan. Somos buenos para el pan, comemos el pan al desayuno, al almuerzo, ¿cierto? A la tarde, ¿no? Dice, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús se consideró a sí mismo como el pan de vida. Y él dijo, el que comiese de mí, ¿cierto? Obtendrá la vida eterna. Y es por eso que la Santa Cena, en una ocasión especial, nosotros siempre conmemoramos, ¿cierto?, el sacrificio que hizo Cristo. Y de cierta manera simbólica, nosotros también accedemos a la salvación comiendo de su carne, o sea, comiendo de su pan, que nos alimenta. Y eso es el pan de la Santa Cena. Interesante, ¿qué es lo que dice Juan 8:58? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Interesante. Había un nombre con el cual era conocido, ¿cierto? Dios en la antigüedad, ¿no? Cuando le dice, ¿cierto? Moisés a, a Dios, ¿no? Le dice, pero es que Ah, si yo voy, ¿cómo me hago conocer? Mandaste, ¿cierto? ¿Qué les digo? Y Dios le dice, ¿qué cosa? Le dice, diles que te mandó, ¿quién? ¿Cuál es su nombre? yo soy. Yo soy. Exacto, el que es. Yo soy. Yo soy, o sea, no necesita explicación, no necesita, ¿cierto?, dudar de su existencia. Él dice, yo soy. Y Jesús dice, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo ya soy. Que yo era ese yo soy. De que yo era aquella persona que hablaba con Moisés en la zarza ardiente, yo era aquel que le entregó los 10 mandamientos, yo era aquel que le hizo la promesa a Abraham, yo era antes que él, yo era quien creé, ¿cierto? Y formé al hombre, ¿cierto?, del barro. Yo soy. Yo soy aquel que ustedes buscan. Yo soy aquel que ustedes buscan, que ustedes quieren, como dice, ¿cierto?, el deseo de toda la gente, es el profeta menor. Yo soy. Jesús se considera, ¿cierto? Y en todo momento, si ustedes se dan cuenta, está haciendo este llamado, ¿cierto?, a los fariseos, a los judíos, en aquel entonces, les dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta abierta, para indicarles que Él realmente era a quien que estaban buscando. Interesante. Hay una profecía muy importante también, que nosotros podíamos estudiar eso, pero es algo bien, bien extenso, que es la profecía de dónde iban a ser este Mesías, ¿no? Miqueas 5:12, si ustedes pueden leerlo, está también ahí, ¿cierto?, para que lo puedan leer. Es el lugar donde iban a ser este Mesías. O sea, imagínense, si ustedes supiesen de que, no sé, un cantante, no sé, Chayanne, pongamos así, Chayanne va a venir, ¿cierto? Y va a pasar por tal calle, o va a venir tal persona, va a venir el presidente, alguien que ustedes aman mucho, algún tío, familiar, y va a pasar, ¿cierto?, a tal hora por tal lugar, o va a pasar, ¿cierto?, por tal calle, por tal dirección. ¿Qué es lo que querían ustedes? Obviamente esperarle, ¿no? Aguardarle, estar atentos, de estar viendo cuándo va a pasar por aquel lugar, cuándo va a llegar, ¿cierto?, a aquella esquina, por aquella calle, cuándo va a llegar a esa ciudad. Y Dios, a través, ¿cierto?, del profeta, había dicho dónde iban a ser, ¿cierto?, el Mesías, dónde iba a estar él. Miqueas 5:2, ¿qué es lo que dice? Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña, Está ahí, lo pueden leer también directamente del PPT. ¿Qué dice? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrate, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y en sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Perfecto, muy bien.
ustedes ven, ¿cierto?, una representación de lo que era Belén. Belén, ¿cierto?, era una ciudad muy pequeñita, era un pueblito pequeño, pobre incluso. Entonces era como extraño que obviamente naciese el Salvador de allí, porque se suponía, ¿cierto?, y los judíos esperaban a un príncipe, un gobernante que viniese en toda su gloria, y llegase obviamente, no sé, llegase directamente a Jerusalén, o que viniese, ¿cierto?, de entre la familia real, pero Dios había de Belén, de la más pequeña entre las tribus de Judá. De ahí iba a salir el Señor de Israel. ¿Y saben cuál es la coincidencia de que esto ocurriera? De que un niño naciese en Belén. ¿Cuánto era? Era de 1 a 1000, porque la ciudad era pequeña, porque era muy difícil, era una ciudad pequeña que nadie quería estar ahí, era una ciudad de paso, donde incluso no había nadie, donde las personas que nacían ahí se iban a otra ciudad a formar su vida, todo. Entonces, nacer ahí, ¿cierto? Era una coincidencia muy tremenda, era casi imposible. Obviamente allá tampoco había un hospital, nada, entonces cuando obviamente una mujer estaba a punto de dar a luz, ¿qué es lo que hacía? Iba a una ciudad más grande, quizás iba a Galilea, ¿cierto? A otras comodidades, ¿cierto? De Galilea, de Judea, perdón, o de Jerusalén, y allí obviamente se disponía para el parto, o sea, todas las mujeres que iban a tener hijos de ahí salían, iban a Egipto, que estaba más cerca, o iban a otros lugares, pero no tenían hijos allí. Entonces, que el Mesías naciese de ahí era una coincidencia tremenda. Eh, y es interesante porque está a 140 kilómetros, ¿cierto?, de Jerusalén. Interesante, o sea, toda una instancia increíble. Mejor, si tú vas a tener un bebé, un hijo, entre ir de Jerusalén, ¿cierto?, a Belén, mejor ir a Egipto, te queda más cerca, ¿no? Interesante que esta profecía se dio 700 años después, y entre todo este lapso de tiempo nunca nació, ¿cierto?, un príncipe, nació un Mesías, sino solamente hasta que llegó realmente José, ¿cierto?, con su esposa, ya dando a luz. Miren qué interesante, eso no era providencia, ellos realmente se estaban dirigiendo para otro lugar, querían llegar a Egipto, pero ellos tuvieron, ¿cierto?, a su bebé Jesús ahí, en ese lugar. Interesante. Miren, eh, quiero leerles, ¿cierto?, un extracto de un ensayo llamado Una vida solitaria, un solitary life, un artículo bien interesante. Dice, eh, referente a un personaje, dice que nació en una aldea oscura, fue hijo de un campesino, creció en otra aldea, donde trabajó la carpintería hasta que tuvo al menos unos 30 años, y luego durante 3 años fue un predicador itinerante, un predicador que iba de aquí para allá. Nunca fue propietario de ninguna casa, nunca escribió un libro, nunca ocupó algún cargo público importante, nunca formó una familia, nunca fue a la universidad, nunca vivió en una gran ciudad, y nunca viajó más allá de 300 kilómetros del lugar donde nació, sino que siempre estuvo ahí, en los lugares más pobres, ¿cierto?, más necesitados. Apenas conoció Jerusalén, ¿sí? Eh, Dice, no hizo ninguna de las cosas que generalmente acompañan la grandeza, ¿no? No era alguien que había ido a Roma, a Grecia, porque si tú realmente querías ser alguien, ibas para allá, ibas, ¿cierto?, a Antioquía, a Jerusalén, ¿cierto?, a Roma, donde estaban las mejores, ¿cierto?, escuelas, o a Grecia, donde estaban las mejores escuelas de medicina, universidades. ¿Qué es lo que pasa? Él dice acá que no tenía credenciales más que sí mismo, no tenía ningún otro nombre, no tenía otro nombre como Herodes o el rey tanto, o un nombre que haya sido trascendente, sino que su nombre era sencillo. Tenía tan solamente 33 años cuando la marea de la opinión pública se volvió contra él y sus amigos se fugaron, lo dejaron solo. Uno de ellos lo negó y otro lo entregó a sus enemigos, pasó por la bula del juicio, fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Y mientras estaba muriendo, sus verdugos sortearon sus vestiduras, o sea, le quitaron la ropa, ¿cierto? Y vieron quién se la llevaba, ¿sí? Una vez muerto, fue enterrado en una tumba prestada, ya que no tenía ninguna propiedad en la tierra. Gracias a la compasión de un amigo, 20 ciclos han llegado y se han ido, y hoy es figura de ser. Eso fue lo que costó su vida, a lo que se vendió. No exageró al decir que los ejércitos que alguna vez se marcharon, todas las marinas que navegaron alguna vez, todos los parlamentos que alguna vez sesionaron, todos los reyes que alguna vez reinaron, no han afectado la vida del hombre en esta tierra tanto como esta vida solitaria. Interesante como la vida de un hombre sencillo, el hijo de un carpintero no conocido que no tenía profesión ninguna, nunca había ido a la escuela o a la universidad,
hubiese hecho, ¿cierto?, una obra trascendente y hoy día nosotros conozcamos su nombre. Otras personas se esmeraron y estudiaron filosofía, fueron médicos o trataron de gobernar el mundo y hoy día nosotros conocemos sus nombres. Pero un nombre más conocido que él, que el de ellos, ¿cierto?, es el de este predicador itinerante que fue muerto muy joven, Jesús. Interesante. Isaías 7:24 dice: por lo tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Exacto. ¿Sabe lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros, exacto. Interesante, ¿eh? Ese era realmente el nombre real de Jesús. Jesús, ¿cierto?, era un nombre que le habían puesto. Es un nombre atribuido, ¿cierto?, del nombre Yahvé. Yeshua, le habían puesto el mismo nombre que Dios, ¿no? Entonces, aquí Dios mismo también le había dado una señal al pueblo, que ¿dónde iban a ser, cierto, el Mesías? De una virgen. Entonces las mujeres esperaban con ansia desde el Génesis, desde Eva, que esperaba, cierto, tener un bebé, pero la condición obviamente era que la mujer tenía que ser virgen, y eso era algo obviamente extraordinario, imposible. O sea, ¿qué mujer se embaraza sin tener relaciones? Es imposible hoy en día, es prácticamente imposible. Nadie más en la historia conocida ha tenido un hijo, ¿cierto?, sin tener relaciones. María solamente. Y su hijo, ¿cierto?, es la prueba de que realmente esta profecía se cumplió. Isaías 53, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Interesante. Interesante el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Que él fue molido, ¿cierto? Fue azotado, fue traicionado. Todo eso, ¿por qué? Por ti, o sea. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo pensar que una persona se entregó en tu lugar a morir por ti. Que para darte libertad tuvo que sufrir. Para que tú hoy día, ¿cierto?, no fueses humillado, humillada, ¿cierto? Él se entregó a la humillación máxima. Qué tremendo. ¿Quién estaría dispuesto hoy día a hacer esto? Nadie. Hoy día nosotros vivimos en una sociedad muy individualista, que nos gusta mucho, ¿cierto?, de hacer favores al otro, que es poco altruista, que todo lo hace por una ganancia, por un sueldo, y que realmente su interés es personal, pero Jesús no. Jesús no. Su interés fue por ti y por mí. Todo lo que él hizo, hasta su muerte, hasta su sufrimiento, todo eso, cuando él estaba siendo azotado, cuando él ya no podía más, cuando él ya estaba a punto, incluso se le dio la oportunidad, ¿cierto?, de salir o perfectamente usar los poderes que venía del cielo, que él tenía, ¿cierto?, de su padre, para hacer caer a los soldados, ¿cierto?, o irse. Él pensó en ti. Cuando la gente le preguntaba: ¿y por qué no te sueltas? ¿Por qué tú que eres tan poderoso, que hiciste tantos milagros, por qué no te sanas a ti mismo, ¿cierto? Dejas de sangrar y te sales de acá. ¿Por qué no te descuelgas de la cruz? Él dijo: no, porque esta es mi misión, porque yo la vengo a hacer por alguien. Yo la vine a hacer por ti y por mí. Interesante. Isaías 61:1 dice también otra cosa del profeta. El profeta hablando acerca del mensajero del Señor, del enviado de él. Dice: el Espíritu del Señor Jehová está puesto sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. ¿Quién en la Biblia leyó este mismo cierto verso, cita, en una sinagoga? ¿Quién fue? ¿Quién leyó este mismo verso en este mismo libro, cierto, en una sinagoga? En la Biblia. Jesús. Jesús. Interesante, y no es casualidad. No es casualidad, ¿cierto?, que Jesús mismo, cuando le pidieron: oye, ¿puedes hacer tú la lectura? ¿Puedes leer, ¿cierto?, la cita bíblica del sermón de hoy? Él dijo: claro. Y la cita bíblica justo que le tocaba leer era esta, Isaías 61. En la misión del enviado del Señor, la misión, ¿cierto?, de él, ungido de Jehová. Y él lo leyó en primera persona porque esa era la misión que él venía a hacer, y eso no era coincidencia. Él mismo estaba contándole a la gente, a los fariseos, a aquellas personas que están en la iglesia, ¿cierto?, los sacerdotes, los ancianos, los laicos: el Señor me ha enviado a predicar las buenas nuevas
a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar, ¿cierto?, libertad a los cautivos, a darle libertad a los presos que están en la cárcel. Interesante. Él estaba contando, yo soy el Mesías, yo soy aquella persona que habló Isaías, yo soy aquel mensajero del Señor, yo soy aquel enviado, y ellos no le creyeron, estaba enfrente de sus ojos, estaba se cumpliendo esa palabra delante de sus ojos y ellos no le creyeron. Lo echaron inmediatamente, incluso lo quisieron apedrear, lo quisieron matar. Tremendo. Isaías 42:7 también nos habla de la otra misión que tenía que hacer. ¿Por qué fue enviado Jesús? Bueno, acá dice, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tiembla. En dos frases, entre este versículo y este otro. ¿Qué frases se repiten? La prisión. La prisión. Mm. Oh, interesante. En aquel entonces no había muchas cárceles. Y obviamente las cárceles decían a las personas que estaban cometiendo algún delito, que eran un peligro público. Hoy día quizás nosotros estamos en casa, bueno, estamos aprisionados en nuestra casa más bien. Pero puede ser que nosotros también estemos en una prisión, estemos en una cárcel, estemos, ¿cierto?, encadenados, con cadenas que nosotros no vemos. Claro que sí. Quizás hay pecado en nuestro ser, quizás hay una prisión de la cual nosotros no podemos salir, hay prejuicios, nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, nuestra mentalidad no nos deja avanzar, no nos deja seguir. El mundo nos coloca, ¿cierto?, en un lugar, ¿cierto?, de cuatro paredes, que nos dice tú no puedes avanzar, tú no eres bueno, tú mereces lo peor, tú no mereces que alguien te quiera, pero el Señor viene, ¿cierto?, a librarnos de todo esto, a librarnos de la muerte, a librarnos, ¿cierto?, a abrir las cadenas, ¿cierto?, del pecado, que nos tienen amarrados, que nos tienen castigados, a abrir las puertas que hoy día nos enseñan para salir no solamente de nuestro hogar, sino salir de aquella, ¿cierto?, oscuridad, de aquella cárcel en la cual nosotros nos encontramos, de aquella penumbra, de aquella soledad de la cual tú y yo nos encontramos hoy en día. A veces no nos damos cuenta, pero vivimos en una cárcel. Realmente este mundo es una cárcel. La muerte es una cadena que nos va apretando y que nos va cerrando, nos va tirando, hasta llevarnos al abismo, hasta el Seol, hasta la muerte. Pero ¿qué es lo que dice Apocalipsis 1:18? ¿Qué es lo que dice Jesús? Después de que él, ¿cierto?, también fue esclavo de este mundo, ¿cierto?, fue llevado con cadenas, fue, ¿cierto?, crucificado, fue sepultado bajo una roca, pero después abrió, ¿cierto?, aquella tumba y salió victorioso y resucitó. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis 1:18? ¿Qué es lo que dice él? ¿Usted que lo puede leer? ¿Quién es Jesús? Él mismo dice. Cuando Juan le pregunta, ¿y tú quién eres? Él responde, Apocalipsis 1:18, ¿qué dice? Y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Interesante. Dice, yo estoy vivo, yo estuve muerto, pero aquí estoy vivo para siempre. Ahora no voy a morir. Estoy acá y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Miren qué interesante, qué importante. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. La muerte es algo incontrolable, es algo que tú y yo no podemos controlar. No podemos, ¿cierto?, entrar a la muerte y salir de ella porque no tenemos las llaves. No podemos, ¿cierto?, salir, que nosotros no podemos entrar ni salir, ¿cierto?, por su puerta, sino que obviamente es algo que después cae sobre nosotros, es un castigo. Pero miren lo que dice acá. Jesús se levanta de los muertos, está en el cielo y se aparece, ¿cierto?, nuevamente en Apocalipsis con, con algo en la mano, trayendo algo en la mano. Y esas son las llaves de la muerte y del Hades. Diciéndonos de que Él ahora tiene el control, de que Él puede abrir la muerte y puede sacar a aquellas personas que están encerradas dentro del cuarto de la muerte, abrir el Hades, y aquellas personas que están en perdición, que se están perdiendo, que están destinadas al fuego eterno, las puede sacar del Hades y hoy día las puede llevar, ¿cierto?, a su gloria, al reino, que puede, ¿cierto?, abrir aquellas puertas que hoy día nos encierran, abrir aquellas cárceles en las cuales nosotros estamos sometidos. Jesús hoy día puede librarnos. Él tiene las cadenas, ¿cierto?, que pueden abrir cualquier puerta, abrir cualquier cerrojo, abrir cualquier llave, ¿cierto?, a cualquier puerta que nos pueda encerrar y que nos pueda atormentar hoy en día. Él tiene el poder. Esto nos demuestra que Él tiene el poder completo, total. Cuando Él dice, yo tengo las llaves, significa de que Él está al control de todo. De que Él controla la muerte, de que Él controla, ¿cierto?,
el infierno. ¿Están seguros de esto? ¿Están de acuerdo con esto? Claro que sí. Miren qué maravilloso. De repente nosotros nos confiamos y vemos que algún familiar está luchando con la muerte, o que nuestros seres queridos, nuestros amigos han bajado ya al descanso, y nos apenamos, nos ponemos tristes. Nunca más los vamos a ver, ese es nuestro pensamiento, pero no. El Señor tiene las llaves de la muerte. Él es la vida encarnada. Y Él puede entrar, puede sacar a esa persona, puede darle vida y nuevamente resucitarla. Puede traerla nuevamente a la vida y sacarla de aquel lugar cierto en el cual se encuentra. Miren qué tremendo. El Señor nos promete eso. Nos muestra que está el control. Nos muestra, cierto, de que Él realmente tiene las llaves de la muerte y de la vez. Qué tremendo. Santiago 2:19 nos dice lo siguiente. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es interesante. ¿Cuál es la diferencia de una persona creyente de un discípulo? Es una pregunta bien interesante porque si uno pregunta hoy día, como que muchas personas hoy día están aceptando creer en algo. Hoy día la gente necesita creer en algo. Y creen de una u otra forma. Creen en dioses, creen en la suerte, creen en el azar, creen en el horóscopo. Y hoy día es fácil encontrarse con personas y preguntarles, ¿tú crees en Dios? Y dicen, sí, sí, sí. Quizás para tener un estatus o para verse como alguien docta o alguien quizás religioso. Claro, hoy día muchas personas dicen creer en Dios. Nosotros podemos decir, claro, nosotros también creemos en Dios. Santiago 2:19 nos dice, claro, los demonios también creen y tiemblan. ¿A qué se refiere esto? De que a veces nosotros decimos creer en Dios, pero lo decimos de palabra nomás, que realmente no creemos. Una cosa es creer y otra cosa es tener realmente convicción de eso. Creer de verdad. Porque nosotros creemos a veces, cuando estamos bien, ahí como que se nos olvida. Y cuando estamos mal, cuando estamos pasando por una pena, cuando estamos pasando por un luto, cuando estamos pasando por tormento, ahí sí creemos, ¿no? Ahí como que vuelve la fe. Qué terrible, ¿no? Ahí nuevamente cierto creemos, pero cuando estamos bien, cuando estamos con nuestra familia, cuando parece que no necesitamos nada, ahí como que la fe se va y ya dejamos de creer y empezamos a creer en otras cosas. Empezamos a creer en nuestro trabajo, empezamos a creer en el destino, en la vida, en la suerte, y jugamos con eso. Y jugamos realmente con la vida. Preferimos vivir, ¿cierto? Una vida, ¿cierto? Ya sin Dios. Y cuando ya Dios nos da un regalo, responde a nuestra oración, ya estamos contentos y decimos, ya, gracias a Dios, y hasta aquí te quedas. Cuando te necesita, ahí te llamo de nuevo. Y ahora, ¿cierto? Vivimos como queremos, ¿no? Muchas personas viven de esta manera. Bueno, acá nos dice, los demonios creen y ellos tiemblan. Ellos tienen hasta respeto. ¿Qué dice usted, mi hermana Angélica? Claro que Sí, sí. ellos temen, ellos saben a quién se enfrentan. Ellos tienen temor de Dios. Sí, exactamente. En Y cambio, a para veces, nosotros es diferente, para nosotros es todo. Es la esperanza, es la vida, es el amor, es la alegría, es todo lo contrario que para ellos. exacto. Así tiene que ser. Tenemos que tener realmente esperanza, felicidad en Él, ¿no? ¿Sí? Sí. Tener aquí el respeto. De repente, orar como que quizás Dios no escucha mi oración. De repente decimos eso, ¿no? No, mi oración quizás ni pasó el techo. Pero si creyésemos en Dios, ¿diríamos eso? Claro que no. Si creyésemos realmente en un Dios que nos ama, que nos perdona, diríamos, es que mis pecados, aquí yo soy inmundo, yo soy cochino. Claro que no. ¿Por qué piensas eso? Si Dios dice que Él te perdona, que Él limpie tus pecados, cree en eso. ¿Por qué sigue recalcando, buscando tus pecados anteriores? ¿Qué dice mi hermana? Sí, puede hablar. No se escucha. De que No se escucha. Es que tenemos problemas. No sé. No se escucha. Tiene que acercarse o poner un micrófono. a ver si ahí se escucha. No se escucha. No, ya. Ahí sí. Ya. Mira, yo decía que los demonios quizás tienen más conciencia del poder de Dios, de quién es Dios. Porque ellos le temen, porque saben quién es Dios, saben de su poder,
Y a veces nosotros quizás ni siquiera estamos tan conscientes de eso. Exacto. Puede ser eso, que los demonios sí Ellos saben. tiemblan, tienen miedo porque reconocen el poder que tiene Dios. Porque lo reconocen, o sea, lo reconocen y saben a ciencia cierta, o sea, con conocimiento de causa y con todo, quién es Dios. ¿Eh? ¿Y por qué entonces nosotros de repente dudamos? ¿Por qué nosotros de repente Claro, nosotros pensamos? dudamos de su poder, dudamos de los milagros, a veces oramos ya dudando, ya a lo mejor lo hace, a lo mejor no lo hace, pero voy a orar, ¿me entiendes? Yo creo que ahí hay una tremenda lección en esto de que también los demonios creen y tiemblan. Sí. Exacto. Entonces, miren, terminamos con esto. Jesús dice en Juan 6:37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué significa esto? Que el Señor está haciendo una invitación hoy. Él espera que nosotros vayamos. Y Él obviamente no nos va a rechazar, ¿cierto? Él no nos va a negar, sino que si nosotros vamos a Él, como estemos, Él nos va a recibir. Miren qué linda promesa. Muchas veces las personas dicen, no, es que yo, si voy a Dios, Dios me va a rechazar, ¿cierto? Es que yo no soy digno de estar delante de Dios. No, Él dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Yo lo recibo con los brazos abiertos para abrazarle, para decirle que está bien, tranquilo, para ayudarle, para darle fuerza. El Señor nos hace una invitación entonces. Nos hace una invitación de que Él quiere que nosotros vayamos a Él, que nos entreguemos en sus brazos, que vayamos delante de su presencia y reconozcamos nuestro pecado para que Él pueda limpiarnos y pueda romper aquellas cadenas las cuales hoy día nos atan, de las cuales nosotros hoy día estamos sometidos. Él está ahí, ¿cierto? Para nosotros, para poder apoyarnos, acompañarnos, ayudarnos en todo momento y para poder librarnos de esta cárcel, limpiarnos, ¿cierto? Y también hacernos salir de aquí. Él ya no quiere que vivamos en esta cárcel, nos quiere llevar a un mundo mejor, a un mundo nuevo y nos quiere dar libertad. Aprovechemos el llamado que el Señor nos da y entreguémonos a Él. Esa es la invitación con la cual le quiero dejar el día de hoy. ¿Está bien? ¿Algún comentario? Genial. Entonces, oramos, ¿les parece? Ese era el estudio de hoy. Bien, sí. Todo muy lindo, Felipe. De verdad que es una bendición. Muy bien. Tener estos momentos el sábado en la tarde. Así es que espero que Sí. esté teniendo energía para compartir con nosotros. Ahí no sé si llegó Jimena, porque Jimena está, porque yo había invitado a una persona más que... Parece que no. Ahí después le envía el link. Está grabado, Sí, así que no hay problema. Ya. Sí, Gracias. por honor al tiempo, vamos a terminar. Y obviamente recuerden que obviamente todo esto está acá. Así que pueden repasar, ¿cierto?, el estudio acá y obviamente en sus vídeos. Ya. Así que vamos a orar, porque yo tengo que entrar a otra reunión ahora. Oremos. Amorzo buen Dios, gracias por esta reunión que nos das, por este estudio, Señor, bendícenos grandemente, que tú puedas hacer con cada uno de nosotros, con los amigos que nos miraron desde Facebook, por acá por Zoom también, por aquí que están viendo esta repetición, que tú nos puedas bendecir grandemente, Señor, nos puedas ayudar a poder reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador, que Él sea nuestro libertador y que Él realmente sea quien esté allí, Señor, como nuestro Señor en nuestra vida. Ayúdanos a ir a Él, Señor, a poder entregarnos sin temor, sin duda, Señor, y que Él nos pueda limpiar, nos pueda romper aquellas cadenas que nos atan hoy día y que podamos ser libres de este mundo. Gracias porque Él venció la muerte, rompió las cadenas de la muerte, rompió, ¿cierto?, las cadenas del pecado y hoy día es libre para poder liberarnos también a nosotros. Esperamos su regreso, Señor, y es con esa promesa que nosotros nos vamos en esta vida. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, te lo pedimos y agradecemos. Amén. 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 Un gusto. Gracias. Dios les bendiga y nos encontramos el próximo sábado, ¿sí? Muchas gracias, Felipe. Que estén bien todos. Chao. Una linda semana. Juan, De gracias. nada, Buena chao, chao. semana para todos. Todo muy lindo. Chao, feliz semana. Feliz semana, chao, chao. Ahí está mi